Buenas tardes, aquí el profe Luis una ocasión más y esta vez platicaremos acerca de la independencia de la Nueva España o la independencia de México. Recordemos que es uno de los acontecimientos determinantes dentro de la historia de nuestro país y que debemos de tomar en cuenta no solo por la fecha que estamos pasando, sino también porque es un proceso que va a producir en nosotros un sentimiento de identidad y pertenencia. Para hablar de la independencia de Nueva España o de México, debemos de tomar en cuenta el contexto interno. Recuerden que años antes se habían promulgado las reformas borbónicas y éstas habían creado una prosperidad económica, tanto así que la riqueza privada iba en aumento. La capital del virreinato era considerada como la ciudad o una de las ciudades más bellas de toda América. Y esto no lo decía cualquier persona, lo decía Alexander von Humboldt, viajero y geógrafo de la época. En Nueva España había cerca de 6 millones de habitantes. De ellos, 76.000 eran españoles, y en ellos se concentraba el poder económico y político. 1 millón o más de 1 millón eran criollos y los restantes eran mestizos e indígenas. Así que por ende reinaba un ambiente de inconformidad en Nueva España. Aunado a esto, las ideas de la Ilustración empezaban a transitar en Nueva España en la mentalidad de los criollos. Y esto es fundamental, porque entonces esa inconformidad se va a convertir en un sentimiento de emancipación. También tenemos el contexto externo, qué estaba pasando fuera, y aquí viene una parte esencial. En octubre de 1807, en Fontainebleau, se firma, por así decirlo, una alianza entre España y Francia. El objetivo, derrocar al gobierno de Portugal. Dicho gobierno no había respetado el bloqueo económico impuesto por Napoleón Bonaparte en la Europa continental. Los españoles confiados creen que los franceses cumplirán su palabra, transitar por el territorio español y van a invadir Portugal. Sin embargo, las cosas no son así. Napoleón Bonaparte tenía sus propios planes y dentro de esos propios planes, en 1808, los desencadena. En ese año, nombra a su hermano José Bonaparte como rey de España e Indias y obliga a Carlos IV y a Fernando VII a abdicar del poder en España. Esto va a provocar que los españoles y los criollos, o alguna parte de los criollos, desconozcan la dinastía bonapartista y se unan al movimiento de resistencia. Ese movimiento de resistencia se concentró en las juntas centrales de Sevilla. Era una institución encargada de organizar la resistencia española en contra de la invasión francesa. Cuando todo esto está aconteciendo en España y en Europa, en Nueva España se estaban gestando ya desde hace décadas atrás rebeliones que demostraban el malestar que sentía la población. Por ejemplo, la rebelión de Gaspar Yanga, por ejemplo, la rebelión de Jacinto Canec, ¿vale? Y en esta ocasión, la rebelión del Parián. Esta rebelión no es criolla, no es mestiza, no es indígena, no es afromexicana, es española, ¿vale? Es dirigida por Gabriel de Yermo, que a las 12 de la noche del 15 de septiembre de 1808, junto con 500 simpatizantes de su movimiento, detienen al virrey Iturrigaray, culpándolo de ser muy condescendiente con la élite criolla. Se hicieron llamar el Batallón de Voluntarios de Fernando VII, es decir, como si defendieran de alguna u otra manera los intereses españoles. ¿Vale? Esta rebelión fracasa, pero es un indicio de que algo mucho mayor y mucho más complejo se estaba desarrollando en Nueva España. Dentro de estas rebeliones que se desencadenan está la rebelión de Valladolid, que el 21 de diciembre de 1809 estalla en la actual Morelia. Estaba encabezada por el teniente de regimiento de infantería de la corona, José Mariano Michelena, y que ahora sí
Era un movimiento criollo en contra del gobierno español, pero también fracasa. Ahora, ¿qué dejó como evidencia la rebelión de Valladolid? Que la exasperación de los criollos con respecto a las colectas para el esfuerzo de guerra en España contra Francia ya estaban generando un malestar que era irreversible y que, tarde o temprano, otros criollos iban a consolidar una rebelión mucho más grande y mucho más fuerte. Llegamos entonces a las juntas de Querétaro, que es el preámbulo directo del comienzo de la independencia. Las juntas eran disfrazadas de ser una academia literaria que se celebraba en dos lugares, en la casa del corregidor Domínguez en Querétaro y en la casa de Domingo Allende, hermano de Ignacio Allende. En estas supuestas academias literarias se estaba formando y gestando el movimiento de independencia, cuyo principal promotor o líder era el capitán Ignacio Allende. Dentro de estas juntas se aprobó un plan emancipador con muchos puntos, pero solo tocaremos tres, ¿vale? El primero, Allende, como principal promotor, sería nombrado generalísimo, es decir, líder militar de la insurgencia. Número 2. Se le daría la dirección política a Miguel Hidalgo y Costilla. Entiéndase que Miguel Hidalgo en ese entonces era un personaje que reunía unas características esenciales para tomar el liderazgo político de un movimiento. Era un pensador ilustrado, era un pensador reformista y lo más importante, era clérigo, en una época en donde las autoridades eclesiásticas eran ley y eran orden. Ahora, el punto 3 que quería hablar con ustedes era que en caso de que el movimiento fuera un desastre y fracasara, se buscaría la ayuda de los Estados Unidos. Estados Unidos haciéndose independiente décadas atrás del Imperio Británico. La fecha para el levantamiento estaba estipulada el 2 de octubre. No es casualidad. Ese día se celebraba la Feria de Lagos, en donde muchos criollos y muchos mestizos acudían. Así se buscaba que muchas más personas se unieran al movimiento. Desafortunadamente para ellos, estas juntas son denunciadas por el capitán Joaquín Arias, su secretario Mariano Galván y el teniente Ignacio Garrido. Es así entonces como tienen que apremiar o apurar el movimiento y el levantamiento que venían planeando desde hace tiempo atrás. Llegamos entonces al Grito de Dolores. El Grito de Dolores es el acontecimiento más importante del proceso de independencia, ya que con este inicia la lucha que durará 11 años para poderse culminar. Doña Josefa Ortiz de Domínguez, enterada de la denuncia que ya tenían los insurgentes, le asigna a Ignacio Pérez alertar a los sublevados. Es así como Miguel Hidalgo, en las primeras horas del domingo del 16 de septiembre de 1810, comienza su levantamiento armado. En Atotonilco tomará el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Eso es fundamental, porque entonces Miguel Hidalgo convertirá un levantamiento armado en una cruzada casi religiosa. Avanzan los días y ocupan Celaya el 21 de septiembre de 1810. Para ese entonces se estima que el ejército de Hidalgo contaba con 50,000 efectivos, pero no se dejen engañar, no todos esos efectivos son soldados profesionales, gran parte de ellos son conscriptos. Así, el 28 de septiembre inicia el asedio de Guanajuato. Y aquí es donde viene uno de los capítulos más impresionantes de la historia de nuestro país, en donde, tomando Guanajuato, se encuentran con la Alhóndiga de Granaditas, ¿vale? Horas antes los españoles habían decidido
resguardarse en la alhóndiga. ¿Qué es una alhóndiga para empezar? Pues una alhóndiga era una bodega fortificada en donde se almacenaban granos, semillas y objetos de valor. Este almacén se convirtió entonces en una fortaleza. Y aquí viene el famoso mito de Juan José Martínez, el Pípila, que se cargó una losa, ¿vale? Quemó la puerta y permitió que los insurrectos tomaran la alhóndiga. Ahora, aquí viene una parte interesante. Cuando toman Guanajuato, la turba, la muchedumbre o el ejército de Hidalgo estaban enardecidos por tantísimos años de sublevación, de subyugación. Y lo que hacen es brutal. Empiezan a atacar a los españoles, los asesinan, les roban sus pertenencias, les queman su casa, hasta que Ignacio Allende llega y pone orden. Esto va a manchar la imagen, por así decirlo, pública del levantamiento. Así es como se ordena al brigadier Félix María Calleja combatir a Hidalgo. No solo eso, el alto clero ordena la excomulgación de Miguel Hidalgo y de todos aquellos que apoyaran el movimiento. Aquí viene la parte importante. Manuel Abad y Queipo era amigo de Miguel Hidalgo y es el encargado de excomulgarlo. Es decir, ya la opinión se había dividido entre los insurgentes y los realistas. Llegamos entonces al 10 de octubre de 1810. Tomada ya Guanajuato, los insurgentes parten rumbo a Valladolid. El 19 de octubre de ese mismo año, el mismísimo Miguel Hidalgo decide abolir la esclavitud con un decreto. Esto va a despertar la conciencia de mestizos, indígenas y afromexicanos que hasta ese momento habían sido despojados de toda libertad. Ahora, tiempo después, Miguel Hidalgo se encuentra en la hacienda de Charo a José María Morelos y Pavón, su antiguo estudiante en San Nicolás de Obispo, y le encarga la toma del puerto de Acapulco y el levantamiento de todo el sur de Nueva España. Es decir, ya había más dirigentes y el fuego se estaba extendiendo. En Acámbaro se estima que el ejército insurgente contaba con 80,000 sublevados. Pero ojo aquí, esos 80,000 sublevados no todos son soldados profesionales. Muchos de ellos habían sido hasta antes del movimiento de independencia campesinos, artesanos, alfareros, obreros que se levantaron en contra de un gobierno que no les beneficiaba. Y viene un capítulo importante de todo esto, la batalla del Monte de las Cruces, en donde los insurgentes vencen a 3,000 realistas, comandados por Torcuato Trujillo. Y ojito aquí, dentro de los oficiales que componían el ejército de Torcuato Trujillo se encontraba un joven Agustín de Iturbide, que logra escapar y después se unirá al ejército realista. Ahora, viene la parte determinante. A las puertas de la Ciudad de México, Miguel Hidalgo e Ignacio Allende entran en una discusión acalorada: ¿atacar o no atacar la ciudad? Recordemos que cuando los insurgentes atacaron Guanajuato, el desastre, la violencia, el robo y la muerte fue una escena grotesca, dantesca, y eso quedaba en la memoria de Hidalgo y de Allende. Así que deciden no entrar a una ciudad que no tenía guarnición. Muchos de los sublevados, 40,000 específicamente, decepcionados, deciden abandonar las filas de don Miguel Hidalgo. El 2 de noviembre de 1810, mientras acampaban las tropas insurgentes en el Monte de las Cruces, son sorprendidas por Félix María Calleja, y se desata una batalla en San Jerónimo Aculco, en donde el ejército insurgente, como ya se los había explicado, carente de profesionalismo, se desbanda. Esto hace que los dos líderes más importantes de la insurgencia se dividan. Hidalgo partirá hacia Valladolid e Ignacio Allende hacia Guanajuato. Error garrafal. Pero no todo estaba perdido.
En Nueva Galicia, José Antonio Torres se levanta a favor de la insurgencia y toma Guadalajara el 11 de noviembre de 1810. Aunado a esto, el cura José María Mercado se apodera de Tepic y de San Blas. ¿Por qué es determinante esto? Porque hay una zona segura a la que Miguel Hidalgo llegará el 29 de noviembre de 1810 y en donde proclamará ciertos decretos reformistas. Entre ellos está la libertad de todos los esclavos, la abolición del tributo, la suspensión de alcabalas, la libertad para cultivar vid, es decir, uva, balé y tabaco, la supresión de estancos a colores y pólvora. Parte importante, la devolución de tierras a indígenas. ¿Qué nos da a entender esto? Que Miguel Hidalgo estaba buscando adeptos en todas las castas de Nueva España que habían sufrido por el yugo español. Ahora, desafortunadamente estas reformas reformistas, por así decirlo, perdón, el pleonasmo, o estas reformas liberales, se van a ver contrastadas con una actitud casi de egolatría por parte de don Miguel Hidalgo y Costilla, haciéndose nombrar Altísima Serenísima. El 17 de enero de 1811 se da la desastrosa batalla del Puente de Calderón. En esa batalla, los insurgentes son vencidos de tal manera que Allende, Aldama, culpan a Hidalgo por los errores del Monte de las Cruces, de Aculco y del Puente de Calderón y deciden deponer a Hidalgo de su liderazgo militar. Vuelve una vez más nada más a la dirección política y entonces aquí las rencillas entre los líderes de la independencia ya son intransigentes. La independencia o la insurgencia vive un momento de crisis. ¿Por qué? Porque Hidalgo y compañía son aprehendidos en las norias del Baján por la milicia realista. Después son conducidos a Monclova y posteriormente remitidos a Chihuahua. ¿Vale? Allende, Aldama, Jiménez y Abasolo son ejecutados antes que Miguel Hidalgo. Hidalgo será fusilado el 30 de julio de 1811. Todos ellos fueron decapitados y sus cabezas hervidas en aceite, exhibidas en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, como evidencia, por así decirlo, como advertencia, por así decirlo, a todos aquellos que siguieran los pasos de la rebelión. Pero a pesar de que el fuego de Miguel Hidalgo y de Allende se haya consumido, de esas cenizas surgirá un nuevo insurgente, José María Morelos y Pavón, que parte de su natal Carácuaro con 25 hombres armados. Más adelante, en Tecpan, se le unirán Pablo y Hermenegildo Galeana, que para ese entonces eran personas ricas y de prestigio, y que movilizarán a sus trabajadores y a otras personas que conocían para que así el movimiento de Morelos creciera en número. Se dispuso entonces tomar el fuerte de San Diego de Acapulco con 3,000 hombres. Pero Morelos, al ver que no iba a ser una empresa fácil, decide dejar gran parte de su ejército en ese sitio y él, con un número pequeño de soldados, partirá a Chilpancingo, en donde se unirán Miguel, Máximo, Leonardo y Nicolás Bravo. Después, en Tixla, se unirá Vicente Guerrero. También en Izúcar se adhiere Mariano Matamoros, es decir, el movimiento del sur, ese movimiento que se supone no crearía mayor polémica ni controversia porque pues ya se había aplastado a Miguel Hidalgo, ¿qué creen? Será mucho más fuerte y lo más importante, mucho más organizado. A esto se le conoce como la segunda etapa de independencia. Su fuerza era tal que tenía presencia en los valles de Toluca, Puebla y México. Llegamos al 19 de febrero de 1812, en el que Morelos decide fortificar Cuautla ante el embate de Félix María Calleja.
Desafortunadamente, después de 73 días de sitio, decide Morelos abandonar ese fuerte. Y lo que creeríamos entonces fue una derrota penosísima para Morelos, no lo fue así, ya que esa fuga va a revitalizar la moral de los insurgentes y va a ser una vergüenza brutal para Callejas. Después, Morelos tomará Orizaba, y hay que tener en cuenta que Orizaba era un centro tabacalero muy importante. Morelos decide quemar los productos que existían ahí y darle un fuerte golpe a la economía novohispana. Posteriormente avanzará hacia Oaxaca y el 25 de noviembre de 1812, un tal Carlos María de Bustamante publica el segundo periódico insurgente, El Correo del Sur. Ahora, el 13 de septiembre se instala en Chilpancingo el primer Congreso de la América Mexicana. En ese primer Congreso acontece algo fundamental. Morelos pronuncia los sentimientos de la nación, en el que reconoce a América libre e independiente, a la religión católica como única. La soberanía, esto es importante, la soberanía dimana del pueblo y no de un soberano. Los empleos públicos serán exclusivos para americanos. Se proponía aumentar el salario de los pobres y se proscribía la esclavitud. Es decir, en esta segunda etapa de la independencia ya hay una organización y lo más importante, ya hay una dirección, un proyecto de nación. Ahora, a Morelos se le nombró como generalísimo del movimiento y Alteza Serenísima, pero él, en su gran humildad, se autoproclama siervo de la nación. Porque Morelos, a diferencia de Hidalgo y de Allende, no es criollo, ¿vale? Es mestizo. En algunas crónicas nos dicen que hasta es mulato, ¿vale? Es decir, él no representa a una clase que ha sido afectada de unas décadas para acá. Él representa a esas castas que históricamente fueron subyugadas por el Imperio Español. El 22 de octubre de 1814 se da a conocer la primera constitución política, la Constitución de Apatzingán. Y hay muchos puntos interesantes en esto, pero el más importante es que se dividía el gobierno en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Y determinante fue que el poder ejecutivo era un triunvirato, no era una sola persona, eran tres, y se podía renovar cada 6 meses. Reflexión: ¿el siervo de la nación? Sí. Es un líder insurgente e independentista que viene de abajo, ¿vale? Y que de verdad quiere la independencia. Llegamos entonces al final de la segunda etapa de independencia, en donde Morelos intenta avanzar hacia Valladolid, pero es derrotado en la batalla de Santa María por un joven Agustín de Iturbide. Ahora, el 3 de febrero de 1814 es fusilado Mariano Matamoros en Valladolid, después de haber resistido bastante. El 27 de julio de 1814 es asesinado Hermenegildo Galeana. En palabras de don José María Morelos y Pavón, él decía había perdido a su mano derecha y a su mano izquierda. El descontento con Morelos es generalizado por parte del Congreso y se le retira su dirigencia política y solo se le deja la dirigencia militar. Una vez más, las diferencias, las inconformidades entre los mismos insurgentes provocan su caída. El 29 de septiembre de 1815 los realistas sorprenden al Congreso insurgente en Texmalaca y Morelos se queda en la retaguardia para defender a ese Congreso que le había quitado las facultades políticas. Morelos es hecho prisionero. A pesar de que los realistas ya tenían en su poder al líder de la insurgencia del sur, no lo habían reconocido, hasta que un ex insurgente llamado Matías Carranco lo reconoce. Morelos es fusilado el 22 de septiembre de 1815 en San Cristóbal, Ecatepec.
y con ello termina la segunda etapa de la independencia. La tercera etapa de independencia es la resistencia, y es la etapa más difícil de todas. Cuando Juan Ruiz de Apodaca toma posesión del gobierno virreinal el 19 de septiembre de 1816, como primer medida, les da indulto a los insurgentes que dejaran las armas. Esto va a hacer que personas o personajes como Nicolás Bravo, Ramón Bravo, Ignacio López Rayón fueran perdonados, y que la insurrección solo quedara en manos de Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. Pero fuera de Nueva España también se peleaba por la insurgencia y por la independencia de América, y uno de los grandes peleadores fue Servando Teresa de Mier, que no necesitaba un fusil, no necesitaba un cañón, no necesitaba una bayoneta o una espada. Su pluma y su letra fueron fundamentales para que en Inglaterra convenciera a Javier Mina de partir a Nueva España y luchar contra la tiranía de Fernando VII. Unido a Javier Mina llegará Adrian Wolf, teniente belga de la época. Desafortunadamente, las campañas de Francisco Javier Mina terminarán pronto, pues es fusilado el 11 de noviembre de 1817 en el Fuerte de los Remedios. Es decir, la etapa de la resistencia es la etapa en donde hay menos apoyo popular, ¿vale? Y donde los insurgentes están pasando un proceso muy difícil. Pero jamás se rindieron. ¿Existía entonces un descontento con la España liberal? Sí, sí existía, y este es uno de los pilares para la consumación de independencia. Entiéndase que cuando Fernando VII regresa a España en 1814, es decir, después de que se vence a Napoleón Bonaparte, lo primero que hace es suprimir la Constitución de Cádiz. Abro paréntesis. La Constitución de Cádiz fue la primera constitución liberal en el mundo hispano y proponía leyes, normas e ideas que hasta ese entonces eran innovadoras. Así que Fernando VII no estaba de acuerdo con ello, específicamente en un punto, ya que las reformas o la Constitución de Cádiz dictaminaba que la soberanía recaía en una monarquía constitucional, no una monarquía absoluta como estaba acostumbrado Fernando VII. Así que el 1 de enero de 1820, el coronel Rafael de Riego, que se supone iba a ser el enviado para comandar las tropas en América en contra de las insurgencias, se levanta en su contra. Obliga a Fernando VII a jurar la Constitución de 1812. Esto va a provocar que las esferas y las élites políticas conservadoras en todo el Imperio Español se sientan agredidas, enojadas, inconformes. En Nueva España, en la Semana Santa de 1820, se organizan los famosos ejercicios espirituales, que no eran otra cosa más que unas tertulias o conjuras en contra de la España liberal. Dentro de estas sesiones espirituales o ejercicios espirituales, se proclama el Plan de la Profesa, encabezada por el canónigo Matías Monteagudo. Y él propone algo bien importante. El plan proclama que Agustín de Iturbide debe de ser jefe militar de ese movimiento, que una a las élites para ponerle fin a ese gobierno injusto y retomar de alguna u otra manera la lealtad a Fernando VII. Es decir, una rebelión conservadora en el seno de la insurgencia. Ahora, hablemos de Agustín de Iturbide porque es súper importante para la historia de nuestro país. Él había combatido la insurgencia desde el principio, y por azares del destino, o más bien por la decisión de una élite conservadora que se veía amenazada por una constitución liberal, deciden proponerlo como jefe militar de lo que significará en nuestra historia la consumación de independencia. Pero este personaje, Agustín de Iturbide,
ya había sido acusado de vandalismo. Le apodaban el Dragón de Hierro porque era completamente inhumano en contra de los insurgentes. Y es quien consuma la independencia. Ahora, la independencia se consuma, sí. Sin embargo, no bajo los preceptos con los cuales se inició el movimiento de insurgencia. Eso hay que tenerlo claro. El 10 de enero de 1821, Iturbide, ya nombrado como jefe militar de este plan, remite una carta a Guerrero en el que le habla acerca de consumar la independencia y le propone una reunión. Esta reunión se da en Acatempan, tomando así forma el famoso abrazo de Acatempan, en el que Agustín de Iturbide, representante de las élites, tanto eclesiásticas como económicas, y claramente Vicente Guerrero como representante de la insurgencia y representante de las castas desfavorecidas, se unen para firmar el Plan de Iguala, promulgado el 24 de febrero de 1821, en el que se establecía que una vez independizado el Imperio Mexicano, sería un imperio constitucional y lo primerito, que le ofrecerían a Fernando VII el trono del Imperio Mexicano. Y si no aceptaba Fernando VII, se lo darían a alguno de los familiares de la dinastía de los Borbones, cosa que no pasó. Así que en el tercer caso, ese trono lo ocuparía un americano. ¿Y quién creen que fuese americano? Sí, Agustín de Iturbide. Dentro de ese plan de Iguala, se establece que se van a defender tres garantías fundamentales: la religión, la independencia y la unión. Así es como nace la bandera trigarante. En la bandera trigarante, y explico claramente, el verde es la independencia, el blanco es la religión y el rojo es la unión. Es decir, le estamos dando un significado nuevo o una redignificación a los colores de la bandera. Mientras todo esto está pasando, Juan O'Donoghue es nombrado gobernador general de Nueva España y enviado a este territorio. Cuando llega, se da cuenta de que la situación en Nueva España es completamente adversa a los intereses de la corona española y decide firmar en Córdoba los Tratados de Córdoba, que es la ratificación de la independencia de nuestra nación. Así es como el ejército trigarante, liderado por Agustín de Iturbide, entra a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821 y culmina 11 años de lucha independentista. 4 etapas: la etapa de Miguel Hidalgo, la etapa de José María Morelos y Pavón, la etapa de resistencia protagonizada por Mina, por Guerrero y por Victoria, y por último, la cuarta etapa, la consumación de independencia, en la que Agustín de Iturbide, por un juego político, por intereses políticos, la lidera. Como resumen, la independencia es una revolución criolla, pero también es una revolución de los cleros, ¿vale? De los intereses económicos, que cuando les convenía estaban de un lado y cuando no les convenía estaban del otro. Fue un placer estar con ustedes, cuídense mucho y espero que les sirva el video.